Buenas, buenas, bienvenidas a otro episodio de Sé tu Medicina con Pamela Bernal. Yo soy naturópata licenciada, doctora en nutrición y coach. Pero hoy vamos a hablar de un enemigo silencioso que podría estar saboteando tu pérdida de peso sin que lo sepas, la resistencia a insulina. Y en este video vas a comprender qué es la resistencia a insulina, identificar cómo bloquea la pérdida de peso, aprender estrategias desde la naturopatía y el naturismo para revertirla. Pero a ti que has tenido también desequilibrios con el control del azúcar en sangre, ya sea diabetes o hipoglicemia, quédate a ver este video hasta el final, porque te revelo por qué los carbohidratos no son el problema y por qué demonizar los alimentos es solo una estrategia de mercadeo que utilizan muchos para llamar tu atención mientras te confunden. Veamos. Bueno. Aquí estamos. ¿Vieron este look? Creo que es primera vez que grabo sin mi maranta. Hace tiempo no me ponía mis pañuelos, mis bandanas, que también me gusta mi look gitano. Así que, ¿qué tal? ¿Les gusta? Bueno, vamos al grano. ¿Por qué tienes que ver este video? Porque la resistencia a insulina es uno de los desequilibrios metabólicos más comunes hoy en día y es silencioso. Empieza silencioso, quiero que lo sepan. Mucha gente puede estar teniendo el problema y no se da cuenta hasta que el cuerpo explota. Y es el precursor de la mayoría de las condiciones de salud hoy en día, incluyendo diabetes, ovarios poliquísticos, menopausia incómoda, inflamación que envejece, entre otras. Así que vamos a la definición un poco. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Quiero que sepan que cuando hablamos de resistencia a la insulina, estamos hablando de un desequilibrio ya a nivel celular. Y cuando el cuerpo hace un desequilibrio a nivel celular, o sea, se manifiesta a nivel celular, quiere decir que ya han habido muchas señales del cuerpo pidiéndote apoyo antes de que algo a nivel celular se descomponga. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la resistencia a insulina? Es cuando las células dejan de responder de manera adecuada a la insulina. ¿Y qué es la insulina? La insulina es una hormona y es esa hormona responsable de regular el azúcar en sangre porque es como la llavecita que va y le dice a la célula, mira, por aquí está el azúcar y la vengo a entrar aquí a las células para el proceso de creación de energía. Así que cuando tus células crean una barrera para que esa insulina no lleve el azúcar a la célula, se dice, ¿verdad?, que ya es un desequilibrio donde hay resistencia a la insulina. La célula no quiere que esa insulina lleve azúcar a la célula. Entonces, es un problema porque las células necesitan de azúcar para hacer procesos energéticos y es una de las formas más simples y más fáciles de producir energía. El ciclo de Krebs se conoce como uno de los mecanismos por los cuales obtenemos energía en nuestro cuerpo. Energía para pensar, energía para caminar, para digerir alimentos, porque la digestión y el pensar son de los procesos que más energía gastan en nuestro sistema. Así que sin la insulina no se puede abrir la puerta para que las células entren y puedan funcionar y crear energía. Hay otros mecanismos en los cuales la célula utiliza energía, pero este es el más sencillo, el que le crea menos estrés al cuerpo. Bien, así que, ¿qué va a pasar si la insulina no puede llevar o entrar el azúcar a la sangre? Pues se va a acumular mucha azúcar en el torrente sanguíneo. Y ahí está lo peligroso, porque esa azúcar alta en sangre va a crear muchos otros desequilibrios en el cuerpo. Inflamación, hígado graso, daños a todo el sistema circulatorio,
y eventualmente si no se corrige ese nivel de azúcar en sangre, entonces va a haber otras complicaciones y problemas. Bien, así que hay muchos trastornos que ya se han estudiado, que son la base hay muchos trastornos que ya se han estudiado que comienzan con este mecanismo celular de la resistencia a la insulina. Entre ellos está el síndrome de ovarios poliquísticos, la prediabetes y diabetes tipo 2, el hígado graso no alcohólico, que lo hablamos en uno de los videos de esta serie. El hipotiroidismo, hay una relación muy indirecta de la resistencia a la insulina con el hipotiroidismo. La obesidad y lo más reciente, también se está asociando la resistencia a insulina con los síntomas incómodos de la menopausia. Y esto lo dicen los estudios, pero también lo veo todo el tiempo en la oficina con las pacientes que me llegan bien frustradas con esos síntomas incómodos de la menopausia. Busca que hay desequilibrios con el azúcar, con la insulina, por diferentes raíces o factores. Pero bien, si a nivel celular está ocurriendo este problema, hay unas señales, ¿verdad?, que tu cuerpo te puede estar dando para que te des cuenta a tiempo y puedas ayudarlo y lo corrijas. ¿Cuáles son estos síntomas? Vamos a los síntomas de que puede estar habiendo resistencia a insulina en tu cuerpo. Y esto puede empezar incluso desde que somos pequeños, de la niñez a adolescencia. Bien, así que ojo, si tienes niños, tienes adolescentes y ayúdalos a identificar esto, porque si corriges esto a tiempo en esa etapa, vas a tener un adulto que va a evitar tener condiciones más crónicas o más degenerativas. Primero, aumento de peso, especialmente en el abdomen, ¿verdad? Se ve que va a hacerse barriga, rellenitos, chichos, ¿verdad? Y que la persona aumenta de peso desproporcionadamente, ¿verdad? Porque no es en los muslos, no es en las caderas, no es en las piernas, no en los brazos, todo se acumula en la barriga, en la panza. 2, fatiga crónica y sueño después de haberte comido una comida grande, ¿verdad? O algo que tu cuerpo no digiere muy bien. Pero si tú todos los días comes y sobre todo si comes carbohidratos, una comida alta en carbohidratos y luego te da sueño, te da un shutdown y eso te ocurre todos los días o la mayoría del tiempo, o incluso si comes poco, hay situación ahí con la resistencia a insulina. O hay que ir mirando. Hambre constante, especialmente hambre que se asocia con antojos de comer carbohidratos, de comer cositas dulces. Ay, se me antoja un bizcochito, se me antoja una galletita. Eso no es normal. Quiere decir que hubo un pico de insulina, después un bajón, y en ese bajón, entonces tu cuerpo te está pidiendo comer otra vez el carbohidrato para sostener el cuerpo, ¿verdad? Ansiedad e irritabilidad. Muchas personas tienen situaciones con el humor y no necesariamente están ligadas a las hormonas, estrógeno, progesterona, como se cree. Tienen que ver con la insulina. Porque una persona que tiene resistencia a insulina tiene poca tolerancia como que al estrés y está como que siempre irritado y es impaciente y no aguanta como que presión y va a estallar rapidito. También dificultad para concentrarte. Así que ojo, porque muchos síntomas que se asocian con la hiperactividad en los niños están atados a ese consumo de azúcares y de harinas refinadas que son dañinas, ¿verdad?, para el sistema metabólico de los niños. Y no solo los niños, también adultos. Se puede estar manifestando esa dificultad para concentrarse o niebla mental, se te olvidan las cosas, no sé dónde dejé esto. Puede ser esa resistencia a insulina. Bien. Y en el caso de las personas mayores o más adultas, están ya más relacionadas con el estrés oxidativo o, por ejemplo, con el alto nivel de cortisol, que también eleva la insulina, porque hay dos mecanismos por los cuales el cuerpo eleva la insulina. Bien, haciendo picos de insulina cuando como azúcar,
y carbohidratos en exceso o cuando tengo el cortisol elevado. Y otro síntoma físico de la resistencia a insulina es la acantosis nigricans, que es por algunas áreas del cuerpo, especialmente el cuello, las axilas, los brazos, se forman como unas manchas oscuras, ¿bien? Verifiquen en su familia quienes tienen manchas oscuras en el cuello, las axilas, porque eso se llama acantosis nigricans. Es una señal muy clara de que hay resistencia a la insulina. Así que el cuerpo siempre nos está hablando. Cuestión de que podamos aprender a identificar esas señales para darle apoyo y no esperar a que esto se convierta en una diabetes, en ovarios poliquísticos. Seguimos. Ahí les hablo un poquito de los síntomas físicos y emocionales. Entonces, ¿cuál es la importancia de escuchar a tu cuerpo y de ver estas señales a tiempo? Porque tu cuerpo te está pidiendo ayuda, pidiendo un equilibrio. Y para que también entiendas, como te voy a explicar más adelante, el problema no es necesariamente el carbohidrato, sino situaciones con otras cosas que no estás haciendo bien en tu estilo de vida. Vamos allá. Primero, quiero hablar de cómo la resistencia a insulina bloquea la pérdida de peso, porque sé que muchas personas se sienten frustradas con el proceso de perder peso, de haciendo dietas, integrándose a métodos que realmente muchas veces les frustra porque están haciendo ejercicios o cambian de alimentación y no están viendo resultados. Si eso te está pasando, la resistencia a la insulina puede ser uno de los factores que te está impidiendo eso, bajar de peso. Y es uno de los más comunes, no es el único. Vean mi serie o los otros videos de bloqueos a la pérdida de peso, porque hay otros, pero este es el más común y es el más que se menciona y es el boom ahora de no comer carbohidratos y la resistencia a insulina. So, sigan viendo este video para que entiendan desde la perspectiva naturista y naturopática que el por qué los carbohidratos no son el problema. Vamos allá. La insulina alta pues va a impedir que el cuerpo use la grasa como fuente de energía, ¿verdad? Cuando queremos bajar de peso, tenemos grasa acumulada, ¿verdad? Entonces, la insulina es el mecanismo que el cuerpo utiliza para usar el azúcar como energía, ¿bien? Entonces, si yo tengo todo el tiempo la insulina alta, lo que voy a estar utilizando como fuente de energía es el azúcar y no la grasa acumulada. Por eso es que si no hay un control de la insulina, va a ser bien difícil quemar grasa y poder perder peso, especialmente peso en grasa, porque muchas veces tenemos peso en agua y en otras cosas, pero estoy hablando del peso en grasa, que es el que te preocupa a la mayoría porque es el que acumula pancita. Bien, para poder bajar de peso es importante controlar los mecanismos que regulan la insulina y de esta forma poner al cuerpo a utilizar la grasa en vez del azúcar, bien, para generar energía. La insulina alta también va a favorecer el almacenamiento de grasa. Como ya les dije, tras que no la uso, la voy a seguir almacenando, sobre todo si yo estoy comiendo carbohidratos o azúcares que no estoy utilizando como energía para quemar, ¿verdad? Así que aquí entra un poquito el exceso. Si yo estoy consumiendo más azúcares o carbohidratos de las que yo quemo en el día, ¿verdad? O utilizo en el día, pues mi cuerpo la va a almacenar como grasa. O también, aunque yo esté comiendo poquita azúcar, pero si mi cortisol está alto y me mantiene la insulina alta, entonces como quiera, en vez de utilizar la grasa como energía, la voy a almacenar. Bien, entonces, ¿qué otra cosa hace la insulina que afecta la pérdida de peso? Genera mucha inflamación. No es una inflamación de bajo grado, no es que necesariamente te vas a sentir como que hinchado, pero por dentro hay mucha inflamación. Y esa inflamación por dentro se va a notar mucho
cuando tienes una herida o te cortas y esa herida no sana o le cuesta mucho tiempo sanarse o curarse. Esa es otra de las señales de que estás inflamada por dentro y que puede ser que esa inflamación sea por las insulinas altas y que esa inflamación sea por la insulina alta. Bien, así que a velar esos tajitos o heridas que te hacen y cómo curan, porque eso está hablando de insulina alta y azúcar alta, que no está ayudando a que se regenere el cuerpo. Y asimismo, si hay una lesión en los órganos, no está sanando. Asimismo, si hay quistes, si hay fibromas, si hay tejido endometrial que no debe estar, no se sana porque hay procesos de inflamación. Por eso es que hay que bajar la inflamación siempre primero. También una persona que tiene la insulina alta va siempre a sentir hambre y va a sentir hambre y antojos de azúcar y ese círculo vicioso hace que la persona siga consumiendo carbohidratos, acumulándolos en grasa, no utilizando la grasa como energía, teniendo hambre, queriendo comer azúcar, carbohidratos y es difícil salir de ese círculo vicioso si no se controlan los niveles de insulina. ¿Okay? Así que vamos un poquito ahora al enfoque naturopático, naturista que yo le doy a este desequilibrio. Bien, porque aquí es que voy. No podemos demonizar los carbohidratos, porque carbohidratos hay muchos y la categoría es amplia, que en otro video yo pudiera hablarle de los carbohidratos dándole una clase. Y de hecho, porque la categoría de los carbohidratos es muy amplia y en mis cursos de cocina antiinflamatoria yo hablo de los carbohidratos y de las diferentes fuentes de carbohidratos y cómo vamos conociendo cuáles sí, cuáles no. Pero hace poco estaba scrolleando en las redes sociales y me encuentro con un famoso doctor, ese que le gusta hablar de que las frutas son mierda, y su video hablaba de que los carbohidratos son dañinos, el cuerpo no los necesita. Para una persona que no conoce de nutrición, tú le dices los carbohidratos son malos y no va a entender que hay ciertos alimentos que sí son carbohidratos, pero que el cuerpo los necesita y que son nutrientes para el cuerpo. ¿Bien? Así que no podemos demonizar ni generalizar, porque más abajo les voy a explicar. Demonizar los carbohidratos, como hacen muchos hoy en día, es solo una estrategia de mercadeo para llamar tu atención, para crear polémica. Y es triste porque tiene a mucha gente confundida, gente que todavía no conoce bien de nutrición. Y les voy a explicar, por mi oficina pasan pacientes que no conocen nada de nutrición. Y por ejemplo, hace poco una paciente pensaba que consumir frutas durante mi programa detox no era comer carbohidratos y que ella comiendo frutas no iba a tener un buen rendimiento en una carrera o maratón porque ella no estaba comiendo carbohidratos, porque estaba asociando carbohidratos con ¿qué? Con pan, con harina, con pasta, ¿verdad? Que nos enseñaron que carbohidrato es pan, arroz, harina, pasta. ¿Saben qué? ¿Les quiere que les revele algo? Los vegetales y las frutas son carbohidratos también. Los vegetales y las frutas también son carbohidratos, pero son carbohidratos, como yo diría, de alta vibración porque tienen nutrientes y ese carbohidrato a tu cuerpo no le va a hacer daño. Y la fruta tampoco le va a hacer daño a tu cuerpo porque si es orgánica, de fuente buena, la estás comiendo completa, su totalidad, no le va a hacer daño a tu cuerpo porque tiene vitaminas, minerales y fibra que van a equilibrar el efecto del azúcar que tiene. Y también son azúcares que son asimilables diferentes en el cuerpo. Sí, también hay carbohidratos, como yo les llamo, de baja vibración, que no tienen nutrientes, como las pastas, los panes, las harinas, como los bizcochos y demás. Los azúcares añadidos, los dulces, el azúcar de los refrescos, del corn syrup, son carbohidratos o tu cuerpo los metaboliza en el cuerpo como carbohidratos, pero no tienen nutrientes.
carbohidratos. Así que si hiciéramos una tabla sobre los carbohidratos, una infografía, están los carbohidratos de mala vibración y los carbohidratos de alta vibración. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para procesar carbohidratos de alta vibración, frutas, vegetales, granos integrales, ¿bien? Entonces, el problema no es el carbohidrato. El problema es lo que te voy a explicar más abajo cuando yo empiece a hablar de cómo yo corrijo esto. Pero yo quería primero explicarte que no es el problema, no es el carbohidrato, sino el tipo de carbohidrato, ¿ok? Entonces, ¿cómo en la naturopatía, naturismo, yo corrijo la resistencia a la insulina? Pues miren, es sencillo. Lo que hay que hacer es hacer lo opuesto a lo que la creó. Bien, lo opuesto a lo que creó la resistencia a insulina. Primero, hay que dejar, como les dije, los azúcares de baja vibración que no tienen nutrientes por un buen tiempo. Hay que dejarlos o sustituirlos por los carbohidratos de alta vibración como los vegetales y algunas frutas. ¿Por qué? Porque el consumir carbohidratos de baja vibración fue lo que llevó a tu páncreas a estar fatigado y entonces a crear una falta de insulina, ¿bien? O ese mecanismo de resistencia a la insulina. Entonces, hay que dejar esos azúcares refinados y empezar a sustituirlos por los carbohidratos de alta vibración, como yo les digo. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer para revertir el mecanismo que creó la resistencia a insulina? El ayuno. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina se va creando por estar haciendo picos de insulina cada vez que comes. Cada vez que comes se activa la insulina. Cada vez que comes se activa la insulina. Y el estar comiendo cada 2 horas, cada 3 horas, va activando tu insulina. Sobre todo dependiendo de lo que estés comiendo. Si estás comiendo azúcar sin nutrientes, cada 2 horas, cada 4 horas, va subiendo los picos de insulina. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo? Ayuno sostenido y ninguna ingesta de carbohidratos y carbohidratos simples o de baja vibración por buen tiempo. ¿Bien? Así que, ¿qué otra cosa va a ayudar a revertir la resistencia a insulina? Que es otra de las formas en las que se crea. La hidratación, el tomar el agua adecuada. Muchas de las personas que padecen de resistencia a la insulina es porque no se están hidratando correctamente, porque al no haber suficiente agua en el suero sanguíneo va a predominar, ¿verdad?, esa sangre densa, alta en azúcar o en las azúcares, ¿bien? Y eso va creando el mecanismo de la resistencia a la insulina. Entonces hay que tomar agua. Incluso muchas veces esa sensación de querer comer azúcar o pan o harina o carbohidrato es que hay deshidratación, porque el carbohidrato aporta hidrato de carbono, que es lo mismo que el agua, ¿verdad? Hidrato. Entonces, empezar a hidratarte correctamente. 1 onza de agua por libra de peso para revertir esa resistencia a la insulina. Bien, ¿qué más? Hay que reemplazar nutrientes, porque la persona que desarrolló resistencia a la insulina probablemente comió tantos carbohidratos de baja vibración sin nutrientes que agotó sus reservas. Cada vez que usted come harina, pan, está entrando a su cuerpo alimentos sin nutrientes y está gastando los nutrientes que su cuerpo tiene en reserva para poder metabolizar esos alimentos. Entonces, si usted come carbohidratos refinados de baja vibración todo el tiempo o venía de comer eso, probablemente sus reservas de nutrientes están agotadas y su cuerpo no puede producir insulina si no hay nutrientes, porque la insulina necesita de, por ejemplo, zinc, un nutriente súper importante, y otros nutrientes para ser sintetizada. Entonces, reemplazar nutrientes esenciales
que se gastaron por el exceso de comidas que no tenían nutrientes. Por eso entonces que hay que empezar a reemplazar nutrientes con las frutas y los vegetales, que son los carbohidratos de alta vibración. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer? Hay que estabilizar el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos que lleva a la resistencia a la insulina es el cortisol alto. Entonces hay que estabilizar ese cortisol para evitar esa producción alterada de insulina a través del páncreas que llega a un punto donde ya se fatiga y deja de producirla. Así que hay que estabilizar el sistema nervioso con las diferentes estrategias que apliquen. ¿Qué más hay que hacer? Hay que hacer ejercicio de alta intensidad para eliminar el exceso de los triglicéridos y grasas que se almacenaron. Y es ejercicio de alta intensidad. En este caso es el ejercicio de HIIT, de High Intensity, el que va a regular el azúcar en sangre y la insulina. Bien, sobre todo si viene por la alimentación. Si es por el exceso de cortisol, el ejercicio de alta intensidad va a hacer el efecto opuesto, va a crear más cortisol. Hay que ver cuál es el mecanismo raíz de la persona y para poder crear la estrategia correcta. Entonces, si el mecanismo es la mala alimentación, porque la persona se estuvo alimentando por mucho tiempo con carbohidratos de baja vibración, sin nutrientes, y acumuló grasa, para quemar esa grasa necesita ejercicios de alta intensidad, porque estuvo mucho tiempo sedentario o sin quemar ese azúcar que consumía. Y ese azúcar se convirtió entonces en grasa. Entonces, si el mecanismo de la resistencia a insulina ha sido por cortisol, pues lo importante es hacer un ejercicio cardiovascular que vaya regulando el cortisol, no de alta intensidad, porque eso va a estresar más al sistema. Y si son los dos mecanismos juntos, porque hay personas que tienen los dos mecanismos juntos, tienen el estrés alto, cortisol alto, más vienen de alimentarse mal, pues ahí es donde vamos a la estrategia con la cual yo empiezo mis programas de optimización metabólica, ¿verdad? Que es hacer el reset digestivo y del sistema nervioso. Porque si no, ese bloqueo no lo vamos a poder solucionar. Bien. Así que, ¿cómo se resuelve la resistencia a insulina? Olvídese de dietas extremas, de que no puede comerse ni una frutica, ni que solo tiene que estar comiendo y hartándose de carne y de grasa. Esa no es la estrategia. Eso le va a funcionar por un periodo de tiempo, pero después va a volver para atrás, se lo digo, y va a dañar su sistema digestivo. El mecanismo correcto es dejar los azúcares refinados y empezar a comer carbohidratos de alta vibración, vegetales y frutas. Ayune para apoyar su páncreas que ya está fatigado. Hidrátese correctamente. Utilice un suplemento vitamínico y mineral para reemplazar los nutrientes que ya agotó. Y haga ejercicio de alta intensidad para quemar la grasa, o si venía del cortisol alto y alto estrés, haga ejercicio cardiovascular, muévase. Bien, y aquí es que vamos. Cuando los pacientes me llegan con esos dos mecanismos que están súper bloqueados porque han tenido el cortisol alto generándole la resistencia a insulina y han tenido la mala alimentación también por otro lado generándole ese desequilibrio metabólico de la resistencia a insulina. ¿Qué es lo que me ha funcionado? Hacer el reset digestivo y del sistema nervioso, empezando con el proceso de detox de los 12 días. ¿Por qué? Porque va a resetear tu metabolismo, va a ir a la raíz, va a regresarte otra vez a lo básico, mejorando la sensibilidad a la insulina, reduciendo la inflamación y la carga tóxica que la misma resistencia a insulina ha creado en el cuerpo. Porque toda esa inflamación de esos mecanismos del azúcar desregulada ha creado grandes daños en tu cuerpo y va creando inflamación. Entonces, yo primero comienzo con ese reset, que más abajo en este video yo te pongo información
de ese proceso. Empiezas por ahí porque reseteas el sistema nervioso y dejas de crear cortisol y reseteas todo el sistema digestivo para crear mecanismos diferentes a los que te generan la resistencia a la insulina. Bien, entonces, luego de hacer un proceso de reset digestivo y nervioso, vamos aquí a priorizar los alimentos que contienen nutrientes, los carbohidratos de alta vibración. No es que no vamos a comer carbohidratos, vamos a ir a los vegetales y a las frutas correctas. Bien, también las grasas saludables según lo que la persona necesita y las proteínas saludables. Vamos a hacer ayuno intermitente de 8 a 16. Se ha demostrado que ayuda a regular muchísimo los niveles de insulina. Vamos a hacer movimiento consciente. ¿Cuál es el movimiento ideal para ti? Ya te lo expliqué, no puedes hacer de alta intensidad si vienes de tener mucho estrés y cortisol alto porque le vas a dar más estrés y cortisol al cuerpo. Más calmado, yoga, caminar, entrenamiento de fuerza, pero sin hacer hiperventilación. Si vienes de comer mal y tú sabes que tu resistencia a la insulina y gordura es porque acumulaste grasa, porque comiste carbohidratos de más y estuviste sedentario, pues tienes que hacer ejercicio, te tienes que parar a hacer ejercicio de alta intensidad. Sobre todo, también es importante gestión del estrés y reparar el sueño. Aunque ya con el proceso del detox de los 12 días se repara el sueño, porque el cuerpo hace un total reset. Está diseñado para eso. Así que gestión de estrés y reparar el ciclo de sueño, porque eso va a apoyar el cuerpo entre otra vez en equilibrio. Así que ya saben cómo ayudo a las personas a trabajar con este bloqueo de la resistencia a la insulina. Y la prevención es la cura. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que ayuda a curar también ayuda a prevenir. Así que si usted tiene ojitos color marrón, es latino y tiene herencia de familiares con estos desequilibrios metabólicos del azúcar, empiece a hacer todos estos tips que le dije para apoyar tu sistema y de forma preventiva evitar estos desequilibrios. Bien. Así que si sientes que este es tu caso, te invito a unirte a mi programa de Detox Naturista 12 días para hacerle todo ese reset a tu cuerpo. Y si quieres seguir conmigo aprendiendo a personalizar tu alimentación y estilo de vida para lograr controlar la inflamación, recuperar tu peso saludable, revertir problemas hormonales y sobre todo mejorar la calidad de vida o prevenir, te invito a aprender conmigo en mi academia naturista. Ahí más abajo te pongo los detalles. Bien, espero les haya gustado este video. Compártelo para que otras personas se beneficien de la información. Y recuerda, el problema no es tu cuerpo. Tu cuerpo siempre te va a hablar. Tampoco el problema son los carbohidratos. Tu cuerpo los necesita, pero el carbohidrato correcto es el desbalance interno de los diferentes factores que están contribuyendo a que haya ese desequilibrio. Así que tu cuerpo solo te está intentando comunicar. La buena noticia es que puedes recuperar el control de tu salud con decisiones conscientes. Tu cuerpo sabe cómo sanar, solo necesitas que lo escuches y les des la guía correcta. Recuerda que con las decisiones que tomas todos los días te puedes convertir en tu propia medicina. Nos vemos en el próximo episodio. Propia medicina, propia medicina, propia medicina.